Algo tengo que hacer. Ya, estoy grabando. Mensajes. Súper. A ver, ya, sí. Ya, filete. Ya. Entonces partimos con la clase de género narrativo. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve? ¿Me pueden confirmar que se ve? Sí, ¿Y que estoy grabando también? Que se note que estoy grabando, que no se me olvidó. también. ¿Cierto? Sí. Súper. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una acción comunicativa particular que crea ficción. Eso es lo principal, ¿no? Que la literatura siempre va a ser ficción. No es, por ejemplo, como una cuestión informativa que está basada en la realidad, sino como es distinto. Aquí solamente es lo que es ficticio. En ese sentido, el soporte físico de la comunicación literaria es el texto literario, o sea, el libro, la novela, el cuento, el poema, la novela dramática, o sea, o el drama como tal, la obra de teatro dramática. Y el objetivo de la clase es justamente que veamos algunos aspectos estructurales de este tipo de textos. La expresión y el contenido literario en los géneros narrativos. Tenemos por un lado el narrativo, donde se relatan acciones, acontecimientos, cosas que le pasan a ciertas personas en mundos creados o normales, y ahí vamos a ver un concepto un poquito más adelante que se llama diégesis. Tenemos también el género lírico, ¿no? La poesía, donde en el fondo tratamos de expresar emociones, ¿cachai? Dentro de lo que se dice, dentro de lo que tratamos de decir en los libros, en los poemas. Y el dramático, donde en el fondo Profe, tratamos, dime. ¿esto entra en la prueba de la PSU? No, chiquillos, es para que tengan las nociones más que nada, porque en el fondo lo que necesitamos aquí es que sean capaces de comprender estos elementos en los textos que lean y que en el fondo no los pillen tan, ¿cómo decirlo? Tan desprovistos de herramientas como para analizarlos. Eso es más que nada, que tengan las herramientas para analizar los textos. ¿Está bien la respuesta? ¿Qué opinan? Profe, es que por lo que yo tenía entendido, ¿Sí? en la PSU no entraba el género lírico. Habían textos narrativos, Ah, dramáticos y no. no literarios. No, seguramente no, para nada. Pero el tema está, el detalle está en que tienen que tener las nociones, chiquillos. Eso nomás, no otra cosa. Por orden de la jefa, en este caso de la profe Cata allá en Valparaíso, tenemos que pasar todo este contenido. Así que seguimos nomás, pues, cualquier cosa, igual como les digo, esto igual a la larga les va a servir para la vida y para tener temas de conversación más que nada, como en comparación de la PSU, y en el fondo también es incentivarlos a leer nomás. Si en el fondo eso va a ser la PSU, en el fondo ustedes tienen que leer, comprender y responder, nada más, eso se tienen que preparar. Más adelante vamos a tener una clase de léxico en contexto, donde vamos a ver como más definiciones y cosas así, pero como les digo, solamente lo que sea comprender nomás, comprensión lectora y chao. No tienen que, por ejemplo, identificar que un texto sea lírico o que un texto sea narrativo o que sea dramático, no. Solamente tienen que, o sea, idealmente tendrían que identificarlo porque esa es la gracia de la clase, pero tienen que idealmente comprender lo que leen y en función de eso responder. Entonces, no sé si respondí la pregunta. ¿Aló? ¿Jana? Y se entendió. Sí, ¿Sube? profe, sí. Sí, ya sube. Entonces continuamos con el género dramático, texto literario que posee la virtualidad teatral, es decir, escrito para ser presentado ante el público, justamente como novelas como el Fausto, que dicen que son novelas, pero en realidad son obras de teatro que no se escribieron para presentarse, por decir una nomás. Grandes temas, ideas centrales en torno a los cuales se ha organizado tradicionalmente el conjunto de la obra. El amor sensual, imposible idealizado por tirano como la liberación místico. Son temas generales, son los temas sobre los cuales se tratan, la muerte y el viaje. Esos tres temas, el amor, la muerte y el viaje, son los tres temas principales sobre los cuales se basa la literatura, ¿no? Las novelas de amor, las novelas de muerte, donde se cuenta la desesperación, el vínculo hacia eso que desaparece, porque incluso la muerte muchas veces no es solamente la muerte física de un individuo, sino que muchas veces también es la muerte simbólica también. Muere la juventud y empieza ya la adultez, digamos. El viaje físico, viaje a los infiernos, viaje interior, donde también hay un proceso también
eso es lo distinto de un viaje interior a una muerte, porque una muerte involucra el duelo. Por otra parte, el viaje interior es el avanzar interiormente hacia otro estado, diríamos, o hacia un devenir, lo que Kierkegaard llamaría el devenir existencial, si lo quisiésemos decir así. El viaje mítico y el viaje iniciático. En el viaje iniciático la mayoría se entienden. El viaje físico es de un lugar a otro, el viaje a los infiernos es justamente pasar por lo más terrible, lo más horrible de la vida. El viaje interior justamente, como les decía, un viaje de crecimiento. El viaje mítico, enfrentarse hacia lo que pasa, por ejemplo, en la Odisea, donde se enfrentan a un cíclope. Y el viaje iniciático, donde también hay un cambio espiritual, pero dentro de lo simbólico. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos tres novelas. Disculpe, en el viaje al infierno no necesariamente tienes que descender al infierno, ¿no? También puede ser una situación de calvario que pasa una persona. Totalmente. El viaje al infierno justamente representa eso. O sea, al principio sí, era tal cual, era el viaje al infierno. Ponte tú en la novela de Virgilio en la Eneida, que la vemos acá, por ejemplo. Eneas viaja al infierno, ¿cachai? Se mete al infierno y lo lleva, ponte tú, se encuentra con una casta civil que lo lleva ahí a ese lugar horrible, pues, ¿cachai? Pero en el fondo también puede ser otra cosa, puede ser, ponte tú, en una guerra, puede ser en ese tipo de cosas, ¿cachai? Ponte tú, eso pasaba, ponte tú en la Eneida. En el caso de los hermanos Karamazov, te enfrentáis más bien a un viaje interior, donde hay un crecimiento de los hermanos, ¿cachai? Y también tenemos un viaje iniciático, donde tenemos en Calderón de la Barca La vida sueño, donde todo pasa en lo simbólico. Todo se mueve en lo simbólico, o sea, en el sueño como tal, pues, porque, bueno, el sueño, el sueño tiene que ver netamente con el inconsciente y el vínculo del inconsciente con lo simbólico. O sea, a ver, lo simbólico es el lenguaje de lo inconsciente. Eso es difícil de entender, pero quédense con eso nomás, no lo podemos profundizar más porque no tendría sentido. Lo principal es que comprendamos y más que nada incentivarlo a investigar más que nada y aprender de todo esto. Déjenme revisar si ha llegado alguien más. Es como un viaje mental. Puede ser mental, lo que pasa es que el viaje mental puede ser consciente, mientras tanto que el viaje en el sueño es netamente inconsciente. No sé si me doy a entender. Es netamente en lo simbólico. ¿Se entiende? Ok. Porque ponte tú, lo que tú pensáis puede estar basado en la realidad. Pues ponte tú, esta taza, tú pensáis en la taza, ¿cierto? Ahora que lo mencionas, sí. Sí, ¿cierto? Pero por otra parte, si yo me duermo y sueño con la taza, no estoy pensando en la taza, estoy pensando en un símbolo de la taza, porque no lo estoy pensando, sino que el inconsciente mismo lo está haciendo. ¿Se entiende? Sí. Porque eso es más bien, es una cuestión que se ve más que nada como en lo que es como filosofía, pero ahora no viene tanto el caso. Y vamos a tratar de avanzar igual un poco más rápido con la clase porque el día es larga. Entonces tenemos fórmula o cliché que se reiteran a través del tiempo: carpe diem, aprovecha el día, vive la vida, bla, 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 ¿no? Aprovechar la vida en el fondo. Colige Virgo Rosas, muchacha recoge la rosa, aprovechar la juventud pues es breve. Claro, eso más que nada. Locus Amoneus, lugar ameno, un lugar paradisíaco ideal. Beatus Ile, feliz aquel. Beatus Ile, todos estos son temas que se van repitiendo, los vamos a ver ahora en la otra diapositiva. ¿Dónde están? Justamente, ¿dónde lo que desaparece nos causa preguntas? Feliz aquel. Buscamos la felicidad en lo que pasó o lo que le pasó al otro, ¿no? El lugar ameno, donde nos dicen cómo es. De hecho, es bien particular porque todos estos conceptos no son nuevos, pues en realidad vienen, ponte tú, de la tradición romana, de la tradición poética romana. Entonces, es bueno, ponte tú en este caso, asociarlo a Virgilio, donde por ejemplo aquí tenemos, un poquito más adelante, ahí tenemos a Virgilio que justamente plantea estos temas en la Eneida, por ejemplo. La falsa modestia, la manifestación de humildad solo aparente, claro, el creador de la relación a su obra para ganarse la benevolencia del autor o lector o leyente. ¿Cómo decirlo? A ver, por ejemplo, llega Schopenhauer y dice que su obra es una obra muy modesta, normal, pero después llega y dice que va a partir el mundo en dos. Lo mismo hace, por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche llega y dice que él no es un hombre, una bomba, y después dice, no, si yo en realidad no soy la gran cosa.
pero en realidad es pura falsa modestia. El mundo al revés, el mundo en que ocurre lo contrario de lo que se ha esperado. Sí, eso es súper fácil de entender, no es más que lo contrario. O sea, si yo me caigo, en realidad me paro. En la edad de oro, visión idealizada de alguna época donde todo era bueno y perfecto. Podríamos decir que la edad de oro fue la prepandemia, ¿no? Así como antes todo era bueno, podíamos vivir felices, salir, y ahora estamos en cuarentena. Y no es lo mismo, la edad de oro fue el 2019. Digamos que incluso antes del 18 de octubre, pre-18 de octubre ya teníamos una edad de oro, luego comenzó la decadencia, ¿eh? Ya murió el oro. Ejemplos de eso, ¿cierto? Donde tenemos feliz aquel, donde llega Eneas y dice, feliz sea aquellos a quienes les fue dado caer al pie de las soberbias murallas de Troya. ¿Se fijan? Lo dicen aquí directamente. ¿Dónde está? En Hamlet de William Shakespeare también tenemos ahí en esa escena cuando Hamlet llega y le dice y se encuentra con Ofelia y le dice, oye, ¿sabéis qué? En realidad me volví loco y maté a tu padre. Le dice que vaya a buscar a su padre, y que resulta que Polonio, el padre de Ofelia, ya estaba muerto. Entonces, bueno, ahí también Ofelia se vuelve loca, pasa lo que pasa en Hamlet. Es buena, como les digo, chiquillos, aquí la idea es que se entusiasmen por leer más, por leer, por buscar textos, por buscar estos textos que pueden ser como bien, entre comillas, no tan densos, pero que sí les van a servir harto para la PSU. Género narrativo, elementos básicos de una narración. Bueno, tenemos entre los elementos básicos el autor, ser humano real que configura la obra, el lector, que van a ser, que son ustedes, entre comillas, los que están leyendo, los cuales se vinculan con el autor mediante lo que escribió el autor, el narrador ficticio creado por el autor, justamente, el narrador también tiene distintas categorías. Por otra parte tenemos los personajes, que son aquellos que interactúan dentro de la narración, que tienen su historia, sus vinculaciones con otros personajes y todo. Los espacios, que son los lugares, no digamos físicos, digamos los lugares, justamente los lugares de la narración donde ocurre esto, pero no son lugares físicos, son lugares creados dentro del mundo ficticio y literario. Por otra parte tenemos los mundos ficticios posibles, donde se construye la totalidad del mundo. Aquí venía un concepto que se conoce como diégesis, que es justamente el diégesis del mundo ficticio. Las acciones, decisión que cambia el curso de los acontecimientos, justamente son los eventos que llevan a cabo los personajes. Y aquí tenemos justamente donde esto está muy directo en la guía, emisor real o autor, relato o narración, se expresa por el emisor ficticio o narrador que relata, las acciones que ocurren o no, donde participan los personajes que ocurren en el espacio o ambiente, en un mundo ficticio posible dirigido a ustedes en el fondo, que son los lectores. Aquí tenemos distintas tipologías de narradores, pero los vamos a profundizar ahora. Los narradores según su participación en los acontecimientos. El narrador es un personaje, o sea, narrador, personaje homodiegético, se sitúa dentro de la historia, o sea, en la diégesis, en el mundo ficticio, en el mundo literario. Cuando dicen homodiegético, uno puede decir, ¡ay, qué palabra más rara!, pero no es más que eso. Lo diegético es lo relativo al mundo mismo de la narración. Entonces, al ser homodiegético quiere decir que está junto con ese mundo, junto con la diégesis. Entonces, un personaje asume el papel de narrador y narra desde su perspectiva. Conoce los hechos, su grado de conocimiento del mundo narrativo es parcial, claro, porque va viendo lo que pasa en el fondo. Por ejemplo, aquí hay si que lo quieren leer, es buen libro de un escritor ruso que se llama Dmitry Glukhovsky, que búsquenlo en internet, está también, Future, y es bien entretenido. Por ejemplo, yo me acuerdo que lo leí cuando tenía como 19, y es un libro bien entretenido, bien emocionante, con una harta acción, donde el narrador es justamente el protagonista y empieza a contar todo lo que le va pasando, todo lo que va viviendo, y cada emoción que va sintiendo, y cada cosa que va pasando en un mundo futurístico, no post-apocalíptico, ¿cómo decirlo? Una cuestión así como Cyberpunk 2077, una onda así como Cyberpunk. Es un libro súper bueno, súper recomendable. Justamente donde hay un narrador protagonista que se desempeña en el rol principal del relato y que cacha todo en el fondo. Un narrador secundario también puede ser
Es un personaje sin relevancia, pero el que lo va a contar en el fondo, el que cuenta. Y el narrador testigo, el que observó los hechos, que no puede participar en la acción, no puede participar, pero lo cuenta después, ¿no? O sea, el soldado de la Segunda Guerra Mundial, digamos, que vivió un evento fantástico y que lo cuenta después de 60 años, cuenta su historia, siendo que igual es una cuestión fantástica, digamos. Narradores según su participación en los acontecimientos. Narrador no personaje o heterodiegético. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra fuera del relato. Ve el mundo, pero no es lo mismo que el mundo. Observa este mundo ficticio, este mundo es de ficción, pero en realidad no está en el mundo de la ficción. Entonces no es un personaje que participe, sino que es un personaje que sabe. Entonces puede ser un narrador omnisciente que sabe lo que piensa, que sienten todas las personas, o puede ser un narrador objetivo que solo cuenta lo que ve, ¿no? Se le llama narrador cámara justamente porque él solamente ve lo que pasa, ve los diálogos, cuenta los diálogos, mientras tanto el narrador omnisciente, y aquí yo creo que el narrador más omnisciente y más bacán que pueden, o sea, que yo he visto por lo menos, Balzac. Balzac es como bien, profundiza mucho en lo que viven y lo que experimentan sus personajes. Por otra parte, por ejemplo, no sé, Dmitry Luhovsky, por ejemplo, en Future cuenta más bien lo que ve. O no en Future, sino en Metro 2033 contaría más lo que ve. Narradores según la persona gramatical que utilice. Narrador en primera persona ocupa el yo, habla de sí mismo, justamente. Por ejemplo, ¿quién podría ser un? Bueno, sí, justamente, sería por ejemplo el mismo de Future. El mismo dice, yo voy sintiendo, a mí me va pasando. Narrador en segunda persona se refiere justamente a ustedes, se refiere, habla con intención comunicativa hacia el lector, digamos. Por ejemplo, es un poco lo que hace Nietzsche en Así habló Zaratustra, donde llega y habla mucho sobre cómo tiene que ser el superhombre, y te va diciendo, ustedes, los perdidos, los abandonados, un día serán una nación, y de ustedes saldrá el superhombre y todo el tema. El narrador en tercera persona, el narrador alude a la tercera persona, él, ella, ellos, claro, donde habla de ellos vivieron, él vivió, él se enfrentó, que en el fondo coincide también con el narrador cámara. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, yo creo que vale más la pena que los lean en la guía, va a estar tal cual. Tenemos un ejemplo de narrador en primera persona con el tambor de hojalata, y tenemos también de Rayuela Cortázar y de las ruenas circulares. Veanlo en la guía para que no se nos alargue tanto la clase. Narrador según su focalización, perspectiva o punto de vista. Un relato está condicionado por la perspectiva escogida por el narrador para contar los hechos. Focalización 0 se identifica con el narrador omnisciente. El narrador sabe más o dice lo que saben los personajes. Más de lo que saben los personajes. Justamente esto también va justamente con el narrador omnisciente, ¿no? Así como el que lo sabe todo, el que si tú le preguntas, oye, ¿qué es lo que siente esa persona? Él lo va a saber. ¿Qué es lo que está pensando esa persona? Él lo va a saber. Achú. Focalización interna. El narrador narra desde dentro del relato, el narrador sabe lo mismo que los personajes. Narrador igual personaje. Justamente, está dentro de la diégesis. Gracias, Constanza. Focalización externa. Narrador inferior al personaje. El narrador dice menos de lo que sabe el personaje. El relato objetivo que corresponde a la visión desde fuera. Justamente coincide con el narrador cámara. El que no sabe tanto lo que pasa, el que va viendo solamente, pero no es capaz no conoce a los personajes, digamos, no se sabe la historia completa, ni una cosa que digamos, podría hacer que el individuo, el personaje sea tal cual como es. No conoce la biografía ni la narrativa anterior al personaje como está ahora, digamos. Por otra parte, narrador según su grado de conocimiento acerca del mundo. El narrador de conocimiento total omnisciente asume la posición de un Dios que todo lo sabe, es capaz de dar a conocer lo que los personajes sienten, ven, oyen, piensan o desean, y aún lo que ellos como personaje ignoran sentir o desear. Eso en particular, ¿no? O sea, ese narrador que en el fondo sabe más que el mismo personaje lo que quiere el personaje, ¿no? O sea,
digamos, no sé, pues estaba Jaime cavando un hoyo, y por qué estaba, y sin saber por qué cavaba un hoyo, pero en realidad la razón por la que cavaba ese hoyo era para cavar la tumba de su conejo que va a morir dentro de 3 años, entonces quería tener la tumba lista para dentro de 3 años, inconscientemente, digamos. Narrador de conocimiento parcial o limitado, puede ser personaje. Su conocimiento relativo a la aquí y a la hora de su existencia en el mundo y por tanto es parcial o limitado. Esto también coincide con el narrador en primera persona, donde el narrador va a ir contando, va a ir hablando en realidad, pero va a estar limitado al presente. Por ejemplo, es muy tratado en el libro de Kierkegaard, el diario de un seductor. Justamente así, pues, justamente él va narrando todo lo que le va pasando en un formato de diario. Es bien bueno también. No personaje objetivo. Describe los actos de los personajes, pero ignora sus pensamientos, la historia previa a los hechos. Solo es capaz de informar aquello que ve o escucha. Justamente lo mismo que pasaba con el narrador cámara. El mismo fenómeno. Tenemos entonces también tipos de personajes. Personajes según su importancia en el acontecer. Personaje principal. Funcionan como integradores de la organización de los conocimientos, por lo tanto son parte estructurante de la acción y su participación no podría ser olvidada. Claro, pues cómo olvidar a Harry Potter, digamos, ¿no? Pueden clasificarse a su vez como protagonista o antagonista. El protagonista es un personaje que busca un objetivo, el antagonista representa la fuerza que se opone a este logro. Claro, es la visión, por ejemplo, digamos, ya no Harry Potter, digamos la visión de Eneas, la visión de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Por otra parte tenemos la visión del antagonista de Héctor, la visión de Paris, ¿no? Que impiden en el fondo que tomen Troya. Personajes secundarios, sin tener un rol demasiado importante en el desarrollo de los acontecimientos, proporcionan mayor coherencia, comprensión y consistencia en la narración. Bueno, no es más que por ejemplo, no sé, con El Señor de los Anillos, Sam Wescanji, por ejemplo, ¿no? Ahí como, como, como el amigo chistoso, ¿no? Pero que está todo el rato junto a Frodo tratando de llevar el anillo a Mordor. Personaje incidental o episódico. Son personajes que no tienen una presencia permanente en los hechos, claramente, pues son los personajes que aparecen de repente, por ejemplo, Boromir, ¿no? que murió. Claro, ahí tenemos justamente un personaje principal, un personaje antagonista y justamente un personaje secundario, esta Ron no se llama, ¿no? No me gusta tanto Harry Potter, la verdad, pero bueno, es el material que tenemos. Tipología sobre el espacio o el ambiente. Estos son las siguientes en el fondo, ¿no? La cosa es que estamos categorizando ahora como el espacio más que el mundo. Entonces, tenemos un marco histórico-social, alusión al tiempo histórico y a los lugares geográficos en donde ocurren los hechos, la ubicación temporal, el ambiente social en que los personajes se mueven. Claro, casi todas las novelas históricas, casi toda esa onda en el fondo se mueve con un marco histórico-social. Escenario, espacio concreto, el espacio inmediato donde ocurren los hechos. Es concreto, el lugar físico y el momento en el que los personajes realizan su actividad. Justamente el momento concreto, el momento específico donde esto está pasando, ¿no? Entorno cultural, el entorno religioso, moral y social que condiciona el comportamiento de los personajes, que se traduce en una atmósfera o espacio espiritual. Define las características del acontecer. Pucha, no es lo mismo un personaje cristiano que un personaje ateo dentro de un libro, digamos, ¿no? O sea, ambos van a pensar distinto, van a tener distintas ideas, digamos, una persona de una familia o de otra, porque culturalmente hasta los personajes tienen una identidad. Tipología sobre el mundo narrado, mundos ficticios posibles. La interacción del acontecer y de los ambientes da por resultado el mundo ficticio posible, también llamado mundo narrativo. Ahí tenemos justamente al mundo del Señor de los Anillos, como te lo estábamos mencionando antes. Entonces tenemos el mundo real o cotidiano, el mundo del sentido común. La función del narrador consiste en crear un mundo ficticio en el cual los hechos narrados sean semejantes a los que se dan en la realidad, regidos por la causalidad lógica. Lo que pasa, por ejemplo, en casi todos los libros, por ejemplo, de ahora, ¿no? Así donde buscan en el fondo narrar una situación real que pueda pasar, que sea lo más verosímil posible. Mientras tanto, el mundo mítico se llama mito o un relato de hechos fabulosos que suponen
que se suponen acontecidos en un pasado. Los temas son grandes hechos heroicos y el comienzo de una historia de la comunidad o el género humano en general. Las personas son dioses, semidioses, justamente lo que pasa en la Odisea, la Ilíada, la Eneida, y que se cuentan también como la fundación de cierta cultura, digamos. Por ejemplo, la Ilíada lo que cuenta en el fondo no es solamente la historia heroica, lo que cuenta en el fondo es por qué los griegos, digamos, peleaban con los persas. Le da un origen a esa pelea. Y cuando Virgilio escribe la Eneida, por otra parte, lo que quiere hacer es lo mismo, quiere explicar por qué los romanos eran enemigos de los cartagineses. Entonces, la intención del mundo mítico es justamente darle una razón fundamental a un cierto conflicto o a un cierto fenómeno que no se puede explicar, digamos. Sino por más que la mala onda nomás que tenían los romanos con los cartagineses, o la mala onda que tenían los griegos con los persas, digamos. El mundo legendario es la tradición oral anónima, a veces son los hechos históricos con asidero o realidad, o pueden tratarse también de leyendas propiamente dichas de distintas culturas. No es más que eso, no es más que la leyenda, no es más que lo que se dice del lugar de donde viene nomás. El mundo maravilloso representa un mundo en el cual todos los hechos narrados pertenecen a la cualidad maravillosa. Participan personajes surgidos de la fantasía popular como la hada, ogro, duende y bruja. Plantea un narrador omnisciente que exige al lector una credibilidad absoluta con respecto a los hechos narrados, que escapan de nuestra lógica cotidiana justamente, ¿no? Ahí también vuelve Harry Potter, vuelve justamente toda esta estructuración donde tenéis cosas que si bien no son parte de la realidad, sí harían que la realidad fuera mucho mejor, digamos. Si tuviéramos magos y cosas así, la realidad sería mucho más maravillosa, digamos, porque la haría más bonita en el fondo. Tenemos el mundo utópico, y aquí volvemos al libro que le estaba hablando, esa era la palabra, utópico. Es un futuro, de hecho yo diría distópico el del libro Futu.r. Y ahí nos referimos a la descripción de estado imaginario ideal y perfecto. Propone una organización social ideal, justamente como la utopía de Tomás Moro, que no la he leído, pero creo que en algún momento la voy a leer. Mundo fantástico, igual lo aliento, si usted alguno lo ha leído, y quiere comentarlo, sería súper buena idea. El mundo fantástico, que el relato comienza presentándonos un mundo realista, cotidiano, posteriormente aparece un acontecimiento sobrenatural, justamente, ¿no? Ahí no, yo creo que no hay mejor fenómeno o mejor referencia que justamente las crónicas de Narnia, donde de repente está en la Segunda Guerra Mundial, y así está ahí en un mundo maravilloso de fantasía, donde todas las cosas cambian. Y se altera, digamos, el orden lógico racional de la historia. El mundo de la ciencia ficción, que se constituye a partir de historias que, tomando como punto de partida un hecho científico, algún avance tecnológico. Esto es muy Asimov. Es como justamente el mundo feliz, justamente donde a partir de un hecho científico, por ejemplo, en el caso de un mundo feliz, si no me equivoco, es la mejora genética y todo el tema, o en el caso de Asimov son los robots, en el fondo tenía un mundo diferente donde en el fondo se dan cosas más entretenidas, digamos. El mundo real maravilloso, o realismo mágico. Este es el que le gusta, o el enemigo de muchos, porque es muy difícil diferenciarle el mundo real maravilloso del mundo maravilloso. La cosa es que en el fondo el mundo real maravilloso es un mundo donde los sucesos son reales, donde el devenir es real, pero ocurren cosas fantasiosas, maravillosas, digamos. Por ejemplo, justamente como en 100 años de soledad, que es justamente un libro que tienen que haber leído, chiquillos, que yo desgraciadamente no lo leí cuando tuve que leerlo y creo que me fue pésimo en la prueba. Tipo de narrativa hispanoamericana que crea un nuevo realismo en el que se considera al hombre y su entorno inmerso en un mundo de fantasía y misterio. En dicho espacio narrativo se producen hechos extraordinarios que van más allá de las fuerzas de la naturaleza, auténticos milagros que despojados de sus connotaciones religiosas o fantásticas. Los 100 años de Macondo sueñan. No, sí, esa era la canción, ¿no? Esa de Sexual Democracia. Yo creo que estudié para esa prueba con la pura canción de Sexual Democracia. Mundo onírico. Representación literaria del contenido de los sueños. Las percepciones de sueño, ensueño y pesadilla son incorporadas al mundo narrativo, provocando en el lector interpretaciones ambiguas y confusas. Relatos centrados en la perspectiva del narrador personaje, se rompe la causalidad lógica y se exacerba el simbolismo.
aquí volvemos a lo simbólico. Estas cosas pasan en los sueños. Y como les decía, en los sueños está lo simbólico. En los sueños, diría Lacan que está lo simbólico porque está en el inconsciente lo simbólico. El inconsciente siempre va a estar asociado con lo simbólico. Entonces, donde hay sueño, se va a juntar, por ejemplo, digamos, era lo que pasaba en Calderón de la Barca, donde el sueño configuraba la realidad. En este caso, Segismundo sueña, o sea, le hacen creer que está soñando cuando en realidad está en la realidad, entonces ahí no se diferencia qué es real, qué no es real, qué pasa, qué no pasa. Segismundo estará soñando, en realidad Segismundo no estaba soñando. Expresiones de lo narrativo, maneras que tiene el narrador de dar a conocer el decir o pensar de los personajes. Como narrador introduce los diálogos de los personajes. Mi mamá dice que es mejor que te vayas acordando los estilos narrativos. Buen meme. Modo estilo narrativo. Estilo directo, que es la reproducción literal de lo dicho pensado por otro o por uno mismo. El narrador tan solo interviene para introducir dicho discurso mediante formas verbales. Lo dijo. La parte del texto reproducida en breve se coloca entre comillas o en el renglón seguido, generalmente introducida por 2 puntos. Modo estilo directo libre, corresponde a la reproducción textual de los discursos de los personajes, pero sin que se medie la introducción del narrador mediante formas verbales. El narrador renuncia a su rol de mediador. Aquí tenemos 2 ejemplos, ¿cierto? Dijo, 2 puntos, sabes bien, entre comillas, mientras tanto el bajo el sujeto dice, se acercó titubeante la mujer, punto, sabes bien que te he querido siempre, ¿no? Se nota bien la diferencia porque justamente en el primer tipo tenemos un narrador que cuenta, que pone 2 puntos, por ejemplo, ese narrador es muy al estilo, digamos, de la Odisea, muy al estilo Virgilio, mientras tanto el otro narrador, el estilo directo, el estilo más libre, ponte tú, es más bien más moderno, como más lo que uno está acostumbrado a leer, digamos. El modo estilo indirecto, reproducción de lo dicho, pensado por otro o por uno mismo de forma no literal. No se utilizan comillas de ninguna forma especial de representación. Pues no se trata de cita directa. Normalmente entre la oración principal y la subordinada suele haber un nexo y que generalmente es que dijo. Modo estilo indirecto libre corresponde al estilo de discurso indirecto en el que se suprime el verbo introductor. Decía que, dijo que, pensó que, y la estructura suele ir después de 2 puntos. Ella siguió aferrada a su idea, no iría a la fiesta. Súper. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se va entendiendo? ¿Alguien me Yo no entendí mucho el punto 3. Ya. 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 ¿Qué no entendiste? Cuéntame. Todo. Todo el párrafo, los 2. Reproducción de lo dicho pensado por otro en un mismo o por uno mismo, no de forma literal. No se utilizan comillas en ninguna forma espacial de representación, pues no se trata de cita directa. Normalmente entra la oración y que subordina suele haber un nexo que en general es que. Claro, solamente eso, se dice que algo pasa, no sé, pues digamos, cuando dicen, ¿qué estaba pensando? No se dice qué dijo, o sea, se dice que quería, no sé, digamos, ¿no? O sea, no hay un nexo de un verbo, no hay una figura verbal que entre y diga realmente que se estaba pensando, que se estaba diciendo. ¿Se entiende? Sí, más o menos sí. Sí, esto no es tan complicado. Modo estilo indirecto libre, justamente, eso lo leí, corresponde al estilo de discurso indirecto en el que se suprime el verbo introductor, justamente. El sujeto se acercó vacilante a ella y dijo que siempre la había querido y jamás la dejaría. Agregó que, sin embargo, no podía dejar a su familia y que, por lo tanto, debía separarse para siempre. ¿Te fijáis? Que, por lo tanto, debían separarse para siempre. No hay un dijo. No sé si me entiendes. Está antes el dijo. Él se acercó a ella, lleno de incertidumbre, sabía que la amaba y que jamás la habría dejado. Pero su corazón también se desgarraba por su esposa, por su hijo, su decisión era inquebrantable. Tenía que abandonarla para siempre. Se fijan que aquí se dice lo que piensa, pero no se dice que estaba pensando, en vez de su decisión era inquebrantable, estaba pensando que tenía que dejarla para siempre. No, solamente dice tenía que dejarla para siempre. Se intuye o digamos se queda implícito que eso era lo que estaba pensando el personaje, digamos. Entonces, esto es harto contenido, chiquillos.
creo que es la clase más larga que hemos tenido. A modo de resumen, directo, reproducción literal de lo dicho pensado, o sea, entre comillas, narrador interviene para introducir, usa formas verbales como le dijo, textos reducidos, usan comillas, introducido con 2 puntos. Directo libre, reproducción textual del texto sin mediación del narrador, no introduce, todo lo contrario, se pone el dash, el guión. Indirecto, reproducción de lo dicho o pensado de forma no literal, no se usan comillas, hay un que introductorio, justamente el que marca la diferencia. Indirecto libre, narrador habla desde el interior del personaje, se suprime el verbo introductor, o sea, eso de que se piensa o que se dijo, queda afuera y suele ir solamente con los 2 puntos. El tiempo narrativo. Tiempo referencial histórico, tiempo de la realidad histórica al que se remitan los hechos narrados en el contexto social y cultural. Tiempo de la historia, o sea, justamente, ponte tu tiempo referencial histórico, digamos, una novela del 1810, digamos. El tiempo de la historia representa las acciones en un orden lógico causal a través de una sucesión cronológica de acciones realizadas según su causa y efecto, digamos que esto está pasando y pasó en un tiempo de la historia de 3 meses, digamos. Refiere al orden en que ocurren los acontecimientos de manera lógica, entonces la primera semana ocurrió esto, segunda semana esto, tercera semana esto. Por otra parte, el tiempo referencial histórico es solamente la época, digamos 1800. Ahora quiero empezar a hablar un poco más rápido por la cuestión del tiempo. Tiempo del relato. Es la disposición artística de los acontecimientos con la finalidad de belleza, modo en que los acontecimientos se presentan por el narrador. Este ordenamiento de los hechos no siempre coincide con la representación cronológica de la historia. Y esta es la parte terrible, ¿no? Esta es la parte donde tenéis, por ejemplo, una narración ad ovo, que en el fondo comienza el relato al inicio de la misma historia, entonces es una historia que te la cuentan de principio a fin. En la narración de in media res es donde estamos a la mitad de la historia, ¿no? Y nos cuentan, nos dicen, estamos a la mitad de la historia y nos dicen, pero 3 meses antes, ¿cierto? 3 meses antes de la mitad de la historia te cuentan la historia y después llegáis hasta esa parte donde ya supiste por fin lo que había pasado antes de esa mitad de la historia, tenéis la mitad de la historia todavía para leer, por el fondo. Y mientras tanto, la extrema res es que cuando ya estáis en el final de la historia, y este es el que a mí más me carga, porque no lo soporto, no me cae en la cabeza, es justamente esa parte o ese fenómeno cuando en la historia te la cuentan, te van contando el final y de repente te dicen 6 meses antes. Hay que ir a ver todo lo que pasó desde el principio, la mitad y todo el relato. Aquí tenemos un video en YouTube, un video que entre comillas explica justamente los tiempos del relato que se los voy a dejar en el Classroom. Géneros o forma histórica escrita de lo narrativo. Fábula, narración breve, escrita en verso, cuyos personajes son animales personificados, representación, vicio y virtudes. Contiene una moraleja al final, ¿cierto? La historia del conejo, con el conejo y la tortuga, ¿no? Donde justamente la tortuga, lento pero seguro, mientras tanto el conejo se pone a huellar, ¿no? La parábola, narración breve de una anécdota con personajes humanos, punto de partida para extraer una lección moral. Lo que hacía Cristo, ¿no? en el Nuevo Testamento, ¿no? Eso de justamente donde nos genera un ideal de ser y nos dicen, por ejemplo, la parábola de las semillas de mostaza, que en realidad no me las manejo tanto, pero que justamente a eso van a generar un ideal de ser, ojalá que vaya de acuerdo a los dogmas y a lo moralmente aceptado. El cuento, que es un relato breve que narra una historia de ficción con pocos personajes, escasa descripción y gira en torno a un acontecimiento básico que llega rápido al clímax y al desenlace. Digamos Pedrito y el lobo, donde justamente se cuenta que Pedrito le mintió a la gente, bla, 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 y el lobo también nos deja una moraleja, pero es distinto a la fábula, donde solamente hay animales. El poema épico o erudito, poema culto no tradicional, escrito por autor reconocido, que a imitación de la epopeya narra hechos heroicos, no necesariamente arcaicos de un pueblo determinado. Mira, ese es nuevo, poema épico erudito. ¿Cuál podría ser un poema épico erudito? Bueno, más que nada, no ubico ninguno, pero podríamos decir que justamente si tu objetivo fuera generar un poema así al estilo de la Eneida, digamos, se categorizaría como un poema épico erudito. Claro, donde ya hoy día en siglo XXI escribiríamos una reinterpretación, digamos, de la Eneida o algo por el estilo, ¿no?
Novela, narración extensa, ficticia, escrita en prosa, cuyos temas y personajes son comunes. Lo particular, lo particular, yo diría que si tú vas a escribir una fábula, una parábola, un cuento, un poema, todo lo voy a escribir en prosa, todo se escribe en prosa, digamos, ¿no? Porque en el fondo la prosa es la forma en la cual escribe el autor nomás, po. Pero justamente, pues, la novela se escribe en prosa, cuyos temas y personajes, justamente, las novelas tratan temas comunes, tratan temas justamente del ser, tratan el tema de qué es lo que nos pasa, de qué es lo que vivimos, en el fondo se convierten nos permiten significar un poco la propia vida también. Y con esto ya vamos llegando a la última parte de la clase, donde tenemos personajes tipos, son tipificaciones generales, digamos. Después se podría decir que también tenemos personajes arquetípicos, pero en este caso solamente vamos a hablar de personajes típicos, donde la literatura construye personajes reconocibles por los lectores, que se repiten en la continuidad del tiempo y que amplían la imagen estereotipada de una persona o grupo de ellas. Estos representan características humanas sobresalientes que se buscan interpretar. Ahí está el avaro, que es un viejo que guarda su tesoro en una marmita y que no lo quiere compartir bajo ninguna excusa, ¿no? El que tiene su tesoro donde lo pueda guardar en un lugar lejano nomás y cosa de no gastar nada y ser muy avaro. El caballero es, por ejemplo, si bien el Quijote piensa como caballero, en realidad el Quijote no es un caballero, el Quijote en realidad está loco, pero durante la Edad Media se perfiló ese personaje errante en busca de aventura, o sea, para demostrar en el fondo que tenía valor. Digamos que yo prefiero siempre hablar más bien del Parzival más que, por ejemplo, del Quijote, porque, por ejemplo, Parzival en el fondo va a buscar el Santo Grial. ¿Y por qué va a buscar el Santo Grial? Simplemente por el deseo de aventura, no por encontrar el Santo Grial. Nunca encontró el Santo Grial, pero justamente, o sea, que lo encontró, se lo llevó al rey Arturo. En la comedia del siglo de oro español, el caballero se presenta como padre, hermano, hijo que vela por el honor de su familia y en caso de ultraje su misión es la venganza. Cuando en caso de ultraje su misión es la venganza, claro. Justamente, si algo le pasa a mi familia, yo voy a ir a vengar el honor de mi familia, a restituir la virtud. Algo que no solamente es exclusivo de la literatura española, digamos, sino que yo creo que de toda la literatura universal. La alcahueta, mujer que concierta, encubre o facilita una relación amorosa generalmente ilícita. Justa- Justamente creo que no hay mayor, o sea, que profundizar en cuanto a la señora alcahueta. El galán, que es un personaje que reúne los mejores atributos humanos: valentía, audacia, ingenio, amabilidad, generosidad, y que es guiado por causas de amor. Sí, 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 también se podría decir eso, que el galán justamente va a tratar de, pero y aquí viene lo particular, porque el libertino seductor de mujeres que la abandona después de seducirlas, asocian a él los vicios del alcohol y el juego, se caracteriza por su frialdad. Por ejemplo, cuando le hablaba, por ejemplo de Diario de un seductor, por ejemplo, de Kierkegaard, es justamente, yo diría que ahí tenía un galán libertino, porque el gallo dice que va por causa de amor, bla, 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 pero en realidad un tipo frío y déspota nomás. La dama, la mujer bella y Entonces habría como una transformación. no, 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 o sea, no, solamente un personaje que atribuir, que tendría las dos características, digamos. Yo les digo, léanlo, buen libro Kierkegaard, un Don Armando. Un Don Juan nomás, pues imagínate que Diario de un seductor se llama Don Juan. Se llama Juan Seductor, o sea, Johansen en danés, que sería el idioma original de Kierkegaard. La dama, que vendría a ser la mujer bella y atractiva, se dedica al cuidado de su apariencia, obviando su vida interior, justamente. Betty, yo la amo. Oye, no caché la referencia, creo que estoy. Es de Betty la Fea. Es que yo no veo Betty la Fea. Ah, se perdió. Sí, 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 sí. Sí, de hecho yo veía que la gente veía Betty la Fea y como que yo decía, ¿y por qué ven Betty la Fea? Decía yo. Pero bueno, el científico loco, el hombre de ciencia que intencional o accidentalmente provoca el problema que debería solucionar el héroe. Todo el rato Rick and Morty. Todo el rato Rick and Morty.
El detective privado, personaje que aparece en las novelas policiales. El héroe que logra restablecer el orden, desenmascarado el responsable de un delito, bebe whisky, fuma, viste gabardina y usa sombrero. Y ese sería el último. Frankenstein contaría como el científico loco. ¿Cómo? Frankenstein contaría como el científico loco. Contaría, sí, sí, o sea, no Frankenstein como la creación, sino que Frankenstein como el científico. No, porque Frankenstein es el científico. Claro, El claro, monstruo se llama el monstruo de Frankenstein. claro, claro, por eso te digo, sí, Por eso digo que Frankenstein sería el científico loco. correcto, totalmente, Ya, totalmente, cuenta entonces, como esa tipificación, digamos. Y el detective privado, yo una tarde estaba pensando en algo así como Kingsman, ¿no? Así como típico, así, ¿no? O ya no como El otro Kingsman, podría ser Asesinato en el Expreso Oriente, de también, detective privado. claro, claro. Sabéis que yo no lo he leído, pero creo que hasta hay una película y ni tampoco la he visto. Pero bueno, con eso terminamos la presentación, chiquillos. La parte expositiva de la clase ahora, chiquillos. Hoy fue larga la clase, son las 7. ¿Les parece que a las 7:25, bien, 25 minutos, vean la guía, hagan los ejercicios, echenle un vistazo a la parte No, yo creo que no a la parte que ya hablamos, sino solamente a los ejercicios y los veamos en 25 minutos más. Por favor, chiquillos. Profe, Dime. tengo una duda así. ¿Cómo podría yo diferenciar entre como un narrador objetivo con uno de testigo? Porque ambos ven de manera como lejana, aunque uno está dentro del mundo del libro y otro está lejos, digo, está afuera. Claro, Pero ¿cómo podría como ya más o menos identificarlo independiente de eso? a ver, ¿cómo decirlo? Por una parte, ¿cuál eran? ¿Podías repetirme la pregunta? Diferenciar entre como el narrador, como el testigo con el objetivo. El narrador testigo con el objetivo. Buena pregunta. Narrador testigo, justamente porque el narrador testigo va viviendo, entonces te va a contar, se va a notar en el yo vi, ¿no? En el yo observé, en eso se va a notar en la forma en la que te habla el narrador, ¿no? Va a hablar desde primera persona, mientras tanto el narrador objetivo va a hablar en tercera persona. ¿Te fijáis? Y entonces si habla como del yo, ¿cómo podría como... Que yo siempre como cuando dicen yo lo relaciono con el personaje como el protagonista en vez de un testigo, no sé. Claro, claro, sí. O sea, solamente en la narración, no te preocupes del diálogo, tú preocúpate en la narración. Entonces la narración va a decir, no sé, pues vi que el protagonista de la historia, no sé, murió, digamos. Mientras tanto, el otro va a contar, el protagonista de la historia murió. ¿Te fijáis? Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 ya, súper. ¿Qué más? Mando el tiro a la asistencia y la encuesta docente. Los tengo listos. Se los mando para que ya los que se quieran retirar se retiren. En 25 minutos, chiquillos, 7:25. Ay, todos. Ahí está la asistencia, si no me equivoco. Y aquí la encuesta docente. Ahí están las dos cosas. ¿Y qué me faltaría? Ah, sí, el QR. Oigan, chiquillos, son muy malas las clases, ¿no? no, ¿No? no, Hay peores. no. Todos son buenos. Está bien, chiquillos. Está bien. Gracias. Les voy a compartir el QR. Uy, profe, ¿me puede decir su nombre? Siempre se me olvida. Daniel Gatica. Todos los nombres se me olvidan. No, si a mí me pasa lo mismo.
Y comparto el QR. Ya chicos, 7:25 volvemos.
Aló, 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 aló. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les fue con la guía? Les comparto. Les comparto las claves. ¿Se ven? ¿Aló? ¿Se ve? ¿Aló, aló? ¿Alguien? Sí. ¿Sí? Ya, súper. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Nada? Una. Ah, no hay drama, no hay drama. ¿Quién tenía pregunta? Nadie. Qué bueno, chicos, porque te hacemos corto. ¿Cómo les fue, chiquillo? No, eran hartas preguntas, eran 33. Yo, de hecho, ni siquiera le eché un vistazo a las preguntas, pero eran hartas. Ah, perdón. Perdón. Mi error. Error, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve, profe. Ya sube. Avísenme si se sigue viendo. ¿Se sigue viendo? Sí, sí se sigue viendo. Súper. Yo pensé que la 1 era la... Ay, pero tan difícil. Ya. ¿Pregunta, chiquillo? No, profe. ¿Y un problema? Súper. Ah, ya, sí, la 1 sí la estaba mirando, sí. Lo que pasa es que en estricto rigor el protagonista no está contando lo que le pasa a él, sino también está contando lo que le pasa a la otra. Entonces, como está hablando de la otra, también está hablando de la otra persona en tercera persona, digamos. Es eso nomás. Está difícil, sí. Sí, está difícil. Si no la pensamos bien, no la tendríamos buena. Por eso les digo que hay que hacer mucho ejercicio de esto y no quedarnos con lo primero. En todo caso, como les digo, la idea de esto es que lean más que nada, porque en estricto rigor esta pregunta no te va a salir en la PSU, po. Pero igual es bueno tener la noción por lo menos de que por lo menos cuando a mí me hicieron la PSU, si habían estas preguntas y sí estaba el espacio para equivocarse. Así que, así que comprenderán que no me fue tan archirrecontra bien, pero bueno, ahí estamos. Así que eso, pues, chiquillos, voy a aprovechar de irme a tomar once. Dejamos la grabación hasta acá. ¿De tener grabación?